Estamos conversando con Isidro Pereda de Proyecto Resimple Gransec, que está en conformación. Un trabajo muy importante, sobre todo en esta ley REP, o ley que está orientada también a ver la parte de sustentabilidad en nuestro país. ¿Cómo le va? Bienvenido a su tecnológico. ¿Cómo está su jornada? Mucho gusto, Klaus. Muy bien, gracias. Encantado de estar por acá. Gracias por la invitación. Este año 2022, uno de los temas centrales es la sustentabilidad, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de ir utilizando envases reciclables e ir ampliando esta mirada. ¿Cómo he visto Chile en materia de reciclaje a nivel internacional y cómo entra en vigencia esta ley para ciertos productos que están aquí ya empezando a formar parte de nuestro día a día? Sí, efectivamente no estamos muy bien parados a nivel OCDE. Estamos penúltimos. Somos los penúltimos en tasas de reciclaje en todo el concierto OCDE. Y efectivamente estamos así porque no tenemos todavía andando la ley de responsabilidad extendida del productor o ley REP. ¿De qué se trata la ley REP de envase y embalaje? Se trata de lo siguiente. Si tú eres una empresa que vende un producto envasado en el país por primera vez, ya sea porque lo envasaste en Chile o porque lo registres previamente envasado de otro país, y lo vendes, tú te tienes que hacer cargo de recoger y reciclar ese envase. Entonces, efectivamente, cuando uno le dice a las empresas, si usted quiere vender algo envasado, tiene que hacerse cargo de recoger y reciclar su envase, van a pasar varias cosas. Primero, van a escoger envases más reciclables. Segundo, los dineros para hacer este trabajo van a estar disponibles porque tienen que organizarlo y financiarlo las empresas. Y tercero, los envases también se van a volver más livianos. Inclusive van a haber empresas que van a preferir vender a granel o con envases retornables. Y en esa misma línea, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer el cambio de chip, el cambio para poder impulsar este reciclaje, la innovación que se viene trabajando y ir haciendo este cambio de punto de vista hacia el ámbito de la sustentabilidad y del reciclaje para que a fin de cuentas más usuarios lo vayan utilizando? Recuerdo que hace un par de años atrás, por ejemplo, los envases retornables se estaban utilizando mucho y dio paso también a dejar de usarlos y utilizar estos envases desechables y ahora nuevamente vuelven a aparecer dentro de esta misma ley también, esta misma línea. Sí, efectivamente, lo primero que hay que hacer, primero uno tiene que darse cuenta como empresa si es que está afecto o no por la ley REP. ¿Cómo me doy cuenta? Si yo soy una empresa que vende algo envasado y para estos fines genero o vendo más de 300 kilos de envase al año, estoy afecto por la ley REP. Si vendo por más de 300 kilos al año y no soy una microempresa, estoy afecto por la ley REP y por lo tanto me tengo que adherir a un sistema de gestión colectivo. A mí me toca liderar uno de los primeros sistemas de gestión colectivo que va a salir del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que se llama Resimple. Creo que es un sistema de gestión colectivo, es un conglomerado de empresas, un grupo de empresas que se unen en una corporación que no tiene ánimos de lucro ni tampoco reparte utilidades, es un centro de costo, y lo que hace esta corporación es que financia a los gestores y financia también a cualquier emprendimiento que tenga relativa eh, cercanía con el reciclaje. Y aquí me voy a detener un poquito más en eso, pero primero voy a irme a la parte del financiamiento. Si tú eres una empresa afectada por la ley REP, tienes que adherirte a un sistema de gestión. ¿Para qué? Para que tú tengas que financiar la gestión de tus residuos. ¿Cómo se financia en un sistema de gestión? Siempre es en proporción de la cantidad de envases que pones en el mercado. Las empresas más grandes, como las multinacionales como Nestlé, Coca-Cola, Unilever, son las que más ponen producto en el mercado y por lo tanto las que más van a financiar este sistema de gestión. Si yo soy una empresa pequeñita, voy a tener que financiar en baja proporción lo que se va a gastar en este sistema de gestión. Vamos ahora a las oportunidades, porque si nosotros queremos que las personas reciclen, necesitamos primero poner contenedores. Un poquito más atrás, necesitamos indicarle a las personas cómo reciclar. Por lo tanto, necesitamos, por ejemplo, aplicaciones que nos ayuden a enseñar a cómo reciclar de mejor manera. Aplicaciones que nos ayuden a visualizar la trazabilidad que va a tener este residuo al momento de retirarlo. Contenedores para que las personas reciclen, logística de recolección, camiones, carros que recolecten, plantas de clasificación, ya sea manuales, automáticas, con inteligencia artificial, etc. Y posteriormente, empresas que reciclen o valoricen, es decir, que utilicen esta materia, estos envases como materia prima para fabricar nuevos productos.
Según su experiencia, es simple poder reciclar, haciendo quizás juego con su mismo Sí, nombre. Ustedes van viendo que es factible ir haciéndolo. Esto también se aplica, por ejemplo, en los colegios, donde también se le empieza a incentivar esta separación de envases, de acuerdo también a los colores, como se hacía antiguamente. Y ligado a esto también, le pregunto acerca de su modelo, porque ustedes antes estaban trabajando este modelo lineal y dieron paso a este modelo de circulación, en donde al modelo circular, donde también van empleando el trabajo de las materias primas. Ese avance, ¿qué les llevó también a ir desarrollando este trabajo y cómo también lo van haciendo en la práctica? bueno, lo primero, hoy día reciclar no es tan sencillo y por lo tanto una de nuestros ejes fundamentales y nuestra razón de ser es que el reciclaje sea simple. Por eso nos pusimos Resimple. Nosotros queremos que el reciclaje sea simple para cualquier ciudadano que no sepa bien cómo reciclar. ¿Cómo lo hacemos simple? Punto uno. Imagínate tú que cualquier envase tenga un sello igual para todos ese sello, en donde indique este envase es reciclable. De esa manera, tú te sales de la lógica de ver dónde va este envase en cada color, si es un tipo de plástico 1, 2, 3, si lo puedo reciclar o no. Si tiene el sello, sepárelo de la basura y póngalo en este contenedor amarillo que lo vamos a tener en la casa del ciudadano. Después vamos a ir a buscar esto a las casas, como si fuésemos un camión de la basura, pero vamos a avanzar con un camión del reciclaje. Por lo tanto, me voy a llevar todos los envases juntos que sean reciclables y los vamos a separar posteriormente para poder reciclarlo cada uno de ellos. De esa manera hacemos que el reciclaje sea simple. Por otro lado, vamos a instalar el año 1 alrededor de 100 puntos limpios desde Arica a Punta Arenas hasta llegar al año 4 con 350 puntos limpios. Y el año 12 vamos a tener el 80% de las viviendas totales del país con recolección desde las casas de residuos reciclables. Eso es lo que aparece en el decreto de metas y obligaciones de envase y embalaje, y eso es lo que nosotros estamos convocados como sistema de gestión. ¿Y por qué? Porque queremos efectivamente, como tú bien señalabas, salirnos de esta lógica lineal, extraer, producir, fabricar, consumir y botar, a una lógica de economía circular, en donde en lugar de botarlo, vayamos nuevamente con ese envase como una materia prima hacia el comienzo, de manera que vuelva a la economía y no se vaya, en este caso, ni mucho menos al medio ambiente, ni tampoco a la basura. Justamente cuando uno habla de economía circular también viene asociando el hecho de repensar el diseño de los mismos productos, de cómo vamos desarrollándolo frente también a estas alternativas. Se puede ir ajustando esto desde la empresa, se puede ir haciendo un trabajo quizás de concientización, de evangelización del ámbito del reciclaje para que a fin de cuentas vayan todos en la misma línea y vayan hablando el mismo idioma para que a fin de cuentas la normativa vaya también transfiriendo otro tipo de organizaciones también. Claro, por supuesto. Y de hecho ahí también hay una oportunidad para emprender en términos del ecodiseño. Cuando uno le dice a una empresa, usted tiene que ecodiseñar su envase porque su envase hoy día no es reciclable, ahí hay que meterse muy bien adentro porque no es llegar y cambiar materialidad, sino que tenemos que darnos cuenta de qué estamos envasando. Y efectivamente de repente se requieren un montón de capas para que el producto tenga un poco más de larga de duración. Y por lo tanto ahí también hay una oportunidad tremenda para que emprendedores empiecen a buscar alternativas de embalajes más sustentables, pero que no pierdan las cualidades para lo que el envase fue fabricado en su inicio. Entonces, claramente, si nosotros queremos que la economía sea circular, nosotros necesitamos diseñar el envase. Ese es el problema. Un envase que no tenga la posibilidad de reciclarse va a ir de todas maneras a la basura. Por lo tanto, claro, cuando uno señala que la basura es un problema de diseño, esa frase lo que engloba en este caso es el concepto de ecodiseño atrás. ¿Qué De la cuna a la implica, cuna, lo que se llama eso. qué implica ser una organización Grand SIC, este concepto que estábamos hablando al principio, y para hacer esta bajada informativa, cómo poder entender un usuario que lo Sí. está escuchando ahora? Bueno, primero voy a decir lo que no somos. No somos una empresa de reciclaje, porque no tenemos planta de reciclaje. No somos una empresa que atienda puntos limpios, ni tampoco que tenga camiones de recolección de retiro de residuos. Nosotros somos un grupo de empresas que organizamos y financiamos la ley REP. Es decir, nosotros somos los que
vamos a pagar a los gestores para que hagan este tipo de trabajo. Por lo tanto, si una empresa, si hoy día nos está escuchando alguien que dice, oye, yo tengo un emprendimiento en temas de reciclaje, sustentabilidad, ecodiseño, claro, nosotros somos los que vamos a estar encargados de financiar esto. Ahora, ¿de dónde sacamos recursos? De las empresas que son nuestras socias. ¿Y quiénes son nuestras empresas socias? Cualquier empresa que esté afecta por la ley REP. Por lo tanto, hay que entender este sistema de gestión o Gran SIC como una organización que en este caso va a financiar y organizar todo lo que tiene que ver con la ley REP. Y por lo tanto vamos a hacer el vínculo entre la empresa que está afecta por la ley REP, una marca, por ejemplo, que vende bebidas, y en este caso, una empresa que gestiona, que recolecta y recicla. Nosotros vamos a hacer el vínculo a través del financiamiento y la organización. Y ahí, por ejemplo, para quien nos esté escuchando, también se hace la fiscalización, se empieza como a ir verificando si es que esta empresa realmente está realizando este proceso de reciclaje, está haciendo este tipo de elementos diferenciadores. Ustedes ahí cómo van haciendo también esta medición una vez que ya se vaya desarrollando y este proyecto ya vaya en fase avanzada. Claro, bueno, ahí está el gran cambio, porque hoy día, por ejemplo, tú puedes ver un camión de reciclaje recolectando residuos desde las casas, o bien un punto limpio recibiendo residuos. Pero tú como ciudadano no sabes si finalmente eso terminó siendo reciclado o no. ¿Cuál es la diferencia con la ley REP? ¿Y cuál es la diferencia con este sistema de gestión? Es que nosotros estamos mandatados para cumplir metas de recolección, metas de kilos de recolección y reciclaje. Por lo tanto, a mí no me da lo mismo pagar un camión para que recolecte y bote el residuo. Yo tengo que hacer que ese residuo se ocupe casi en su totalidad, o ojalá en su totalidad, para ser reciclado, porque ahí recién cumplo metas. Si yo no cumplo metas, a mí me pasan multas y multas gigantescas que llegan hasta los 8 millones de dólares. Por lo tanto, el concepto de la ley REP y la articulación del sistema de gestión cambia un montón la cosa que hoy día uno ve del ecosistema del reciclaje. Lo cambia totalmente, porque hoy día finalmente a nadie le duele que no se recicle. En cambio ahora, al que le va a doler va a ser el sistema de gestión, porque va a estar representando a todas las empresas que en este caso quieren cumplir las metas y obligaciones a través de nosotros para la ley REP. Usted hacía mención, esta invitación a los emprendimientos, a las organizaciones que están enfocando su esfuerzo en este reciclaje. ¿Qué oportunidades para el emprendimiento, para la innovación empiezan a aparecer con esta ley REP? Sé también que ustedes la próxima semana van a hacer un webinar ahí como para poder hacer esta bajada, ir explicando más en profundidad este tipo de temas y cuál es la invitación que se le hace también a estas personas que quieran sumarse. Pero, por supuesto, efectivamente vamos a hacer un webinar el próximo viernes. Ahí va a estar Natalia Silva, nuestra gerenta técnica, exponiendo y después con un grupo de emprendedores que tienen que ver con temas de economía circular. Hay que entender la economía circular como una economía del reciclaje, es decir, una empresa que preste un servicio para reciclar, que sea alguien que valorice, que recolecte, pero también hay que entender la economía circular como incluso algún tipo de emprendimiento que no genere residuos. Por ejemplo, cuando uno ve lo que está haciendo Algramo o Ecocarga, que son emprendimientos que están diciendo, oye, espérate, no utilices un envase una sola vez, utiliza el mismo envase y yo te lo relleno. ¿Te fijas que eso es claramente un emprendimiento que no tiene que ver con el reciclaje, tiene que ver con la economía circular porque tú estás evitando generar un residuo? Siempre el mejor residuo es el que no se genera y el peor, el que no se recicla en este caso. Pero claro, para la economía circular hay que entenderlo desde el no generar un envase, el reutilización o recarga de envases, todo lo que tiene que ver con educación medioambiental, imaginémonos para el ciudadano, para las casas, para los colegios, para las oficinas, etcétera. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con el reciclaje, es decir, casos de recolección a gran escala, baja escala, clasificación y posteriormente cómo yo tengo un residuo y qué hago con él. Por ejemplo, si nosotros vamos a buscar un plástico difícil de reciclar, por ejemplo, un plástico que sea tipo Plumavit, ¿qué pasa si hacemos algo con ese Plumavit? Por ejemplo, digamos, hay unas emprendedoras que hacen pinturas con ese residuo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros buscamos que empiecen a aparecer, porque a nosotros nos interesa que este ecosistema genere valor y genere valor compartido también.
Nosotros tenemos que ir a cumplir metas, ir a cumplir un tema de alcance territorial, pero para eso necesitamos a los emprendedores, necesitamos a los gestores. Y por lo tanto, claro, este sistema de gestión que tiene que ir a contratar servicios, necesita, por otro lado, esos servicios, que lo más probable es que hoy día ni siquiera estén funcionando, porque van a empezar a aparecer en la medida que se empiece esto a instalar desde el siguiente año en adelante. Me quedan un par de consultas ya para ir finalizando. Agradecer su tiempo, su disponibilidad de ir conversando. Eh, para los que nos están escuchando, aquellos emprendedores que se están formando en esta misma materia, el proceso de selección, ¿cómo va a ser? ¿Hay que postular? ¿Hay que realizar algún tipo de presentación de documentos, por ejemplo? Y ahí quizás me pongo desde el otro lado de la vereda, así como cualquier emprendedor, sea pequeño, sea grande, puede participar, va a tener las mismas oportunidades. Ahí puede contarme quizá un poco más acerca de la idea que tienen. Sí, claro, nosotros por un tema de que está en la ley REP y por un tema de libre competencia siempre tenemos que organizar licitaciones abiertas. Nosotros decimos, mira, quiero esto, y estas son las bases de licitación. ¿Quién me ofrece la mejor calidad y costo respecto a lo que queremos? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos un piloto de recolección muy grande en Providencia. Recolectamos más o menos en el 90% de las viviendas en Providencia por 24 meses. E hicimos una licitación de recolección de residuos, en donde postularon empresas tan grandes como una empresa de recolección de basura que tiene miles de camiones, con empresas más pequeñas de recolección de residuos. Y fíjate que se lo adjudicó una empresa muy pequeñita, de hecho fue casi una de las más pequeñas, se lo adjudicó. Entonces, claro, la invitación está hecho no que uno piense que porque estás compitiendo con una empresa grande vas a quedar fuera. Nosotros valoramos mucho al emprendedor pequeño porque de repente su forma de atacar el problema tiene una lógica distinta y por lo tanto incluso puede ser más costo eficiente. Es una organización mucho más liviana y por lo tanto mucho más rápida también. Entonces, claramente aquí van a haber un montón de posibilidades y siempre va a estar dentro de las licitaciones que nosotros vamos a ir colgando desde nuestro sitio web y vamos a ir comunicándola por todas las redes sociales para que nadie se pierda esas oportunidades. ¿Y esas son a nivel regional, a nivel nacional, a nivel comunal quizás? O quizás hasta los mismos emprendedores pequeños se pueden ir aliando con otros más grandes como para ir potenciando, ir generando vínculos para poder hacer ahí un trabajo en conjunto. Claro, lo más probable es que los temas tecnológicos sean mucho más transversales, porque, por ejemplo, una aplicación la podemos ocupar en cualquier parte de Chile y ahí da lo mismo la empresa donde esté. Pero, por ejemplo, cuando queramos ir a reciclar a Arica o a Punta Arenas, lo más probable es que las ventajas competitivas que tengan, en este caso, los emprendedores de ese lugar van a ser mucho mayores a los que tengan, en este caso, empresas de acá de la región metropolitana. Por lo tanto, va a depender mucho del tipo de licitación que hagamos, pero esto está abierto para emprendedores que están de repente en una parte tan alejada como la que acabamos de señalar, o bien emprendedores más tipo tech, más tipo startup, que claramente también las vamos a necesitar de todas maneras. Y ahí finalmente, ¿qué hacer para que la ley REP no fracase y obviamente avance en el país e ir incentivando también esta mentalidad del reciclaje y que a fin de cuentas los conceptos como reutilizar, reciclar, se vayan gestando en nuestro día a día y lo vayamos utilizando también en nuestra jornada diaria? Aquí necesitamos dos actores, evidentemente necesitamos a todos, pero hay dos actores que la llevan mucho. Primero, la empresa que es la responsable de sus envases. Y esa empresa tiene que adherirse al sistema de gestión para organizar y financiar la gestión de los residuos. Pero lo segundo es que por más que nosotros tengamos contratado un montón de gestores, un montón de emprendedores, si las personas en su casa no separan los residuos para ser reciclados, todo esto se cae. Por lo tanto, aquí necesitamos evidentemente desde las empresas, que son las que van a financiar y organizar esto a través del sistema de gestión, pero necesitamos al ciudadano finalmente para que el emprendimiento que nosotros estemos financiando logre su objetivo. Si nosotros tenemos una aplicación en donde enseñamos a reciclar, pero nadie la baja y nadie la usa, finalmente es como que no esté. Si nosotros tenemos un camión de retiro de residuos en una comuna y nadie se para, es como que el camión tampoco haya hecho nada. Entonces, claro, necesitamos a los que hacen el trabajo, pero necesitamos también el compromiso de las personas en su casa para que este reciclaje sea real, sea sencillo, sea re simple.
Justamente antes del cierre se me quedaba una pregunta que está asociada también a ese proceso, a esa bajada informativa. ¿Pretenden quizás acercarse a los colegios, ir haciendo también ahí un trabajo con ellos? Porque también desde los más chiquititos pueden ir llevando este tipo de conceptos a las familias y hasta en los mismos colegios. También se va generando basura que se puede reciclar perfectamente o algún tipo de residuo que podemos ahí ir utilizando. Sí, por supuesto. Efectivamente, uno de nuestros ejes comunicacionales y de educación medioambiental son los colegios, claramente. Desde los más pequeñitos pasando también por los institutos, las universidades, porque efectivamente ahí empiezan a aparecer los agentes de cambio. Cuando uno viene seteado desde pequeño, que las cosas no son todas basura, sino que son residuos, y por lo tanto hay residuos que son descartables y otros residuos que son recuperables o reciclables, ya comienzas con una separación distinta de la forma de ver las cosas en tu casa. Pero también tenemos que hacernos cargo de la población mayor, porque no solamente los niños van a reciclar. Entonces, claro, necesitamos que la gente en sus trabajos, en sus casas, y que hoy día ya son grandecitos, tengan claro que el reciclaje va a ser real en Chile y que queremos salir de la última parte de la tabla donde estamos. Queremos hacer como cuando vino Bielsa y que dijo, oye, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nosotros estamos al final, pero podemos estar arriba, si no nos cuesta nada. Y lo vamos a lograr con el compromiso de todos. Eso es lo que queremos nosotros lograr acá en Resimple. Le doy las gracias por esta oportunidad de ir conversando este tema. Es súper importante poder hacer esta importante bajada informativa en este tema, que es súper central a nivel país y también a nivel internacional. Aparte también para ir bajando esta huella de carbono, que es un tema súper delicado a nivel internacional. Por lo tanto, sigue siendo re simple el hecho de poder reciclar y ir asociándolo también en nuestros procesos diarios.